Hola a todos. Vamos a seguir realizando ejercicios de derivadas para aprender a aplicar bien las fórmulas y a ser conscientes de que por mucho que nos compliquen una función, si vamos bien organizados y sabiendo los pasos que debemos hacer, al final sale. Y podría decir que es hasta... Dejémoslo en entretenido. Iba a decir divertido, pero dejémoslo en entretenido. Bueno, en este caso tenemos un cociente, ¿verdad? Tenemos una función que tiene una expresión algebraica, una función compuesta en el numerador, que podríamos llamar g de x, y otra función simple en el denominador, que voy a llamar h de x, ¿vale? En este caso tenemos un cociente y ojo, tenemos que tener muy en cuenta que para derivar un cociente o una división, bien, hay que seguir una fórmula más allá de la fórmula de la derivada de cada una de esas partes, ¿no? Es decir, para derivar un cociente tenemos que recordar que su derivada es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, y aquí pongo un menos muy grande para que no nos liemos cuando derivamos un producto, ¿vale? Entonces, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y todo ello, ojito, no nos olvidemos, partido por el denominador al cuadrado. ¿Bien? Esto siempre que tenemos una división y no hemos podido simplificarla previamente o expresarla de otra manera, ¿vale? Y luego, pues, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que luego cada fórmula tiene su derivada particular, ¿vale? Pero bueno, esto en cuanto a el cociente, ¿vale? Esta función es relativamente sencilla y habrá gente que diga, bueno, yo todas estas derivadas de cada una de las partes las voy haciendo de cabeza y voy aplicando directamente la fórmula. Pues perfecto, perfecto. Quien lo puede ir haciendo paso a paso de cabeza, muy bien. Pero habrá gente que diga, por lo menos al principio, voy a ir escribiendo cada uno de mis pasitos. Es decir, podemos llamar, en este caso, hemos dicho g de x al numerador. Y lo pongo ahí. Hemos llamado h de x al denominador. Y lo pongo aquí. Y antes de aplicar toda esta formulita, vamos a derivar por separado cada una de estas dos funciones que componen la función grande. Venga. ¿Cuál es la derivada de g de x? Pues es una suma de potencias, entonces vamos a derivar x y vamos a derivar x al cubo, que es exponente por la base elevada a una potencia menos. Oye, perfecto. Y ahora vamos a derivar h de x y esto es 2x. ¿Sí? Vale, pues ahora vamos a hacer una cosita. Un momento. Vamos a traernos esto aquí y así recordamos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Pues venga, vamos a derivar la función. Venga, f' de x era g'. Venimos aquí y decimos, vale, g', la derivada de g, la voy a poner aquí, 1 más 3x al cuadrado. Por h sin derivar, y venimos aquí, x al cuadrado, menos, ojito con ese menos, la g de x sin derivar. Vale, pues g de x sin derivar era esta de aquí. X más x al cubo, ojo con los paréntesis porque estamos multiplicando varias expresiones entre sí y hay que tener en cuenta que hay que multiplicar enteras, no solamente una de ellas, ¿vale? Entonces hemos quedado que es g de x sin derivar por la derivada de h de x que está aquí, por 2x. Y todo ello dividido por h de x al cuadrado, es decir, x cuadrado al cuadrado. ¿Vale? Esta es la derivada. Luego ya podríamos ir operando y simplificando esta derivada. ¿Bien? Es decir, ahora podríamos, pues, primero hacerlo un poquito más pequeño porque si no nos va a caber todo.
¿vale? Y después seguir trabajando. Es decir, 1 más 3x al cuadrado por x al cuadrado es x al cuadrado, es decir, vamos a aplicar la propiedad distributiva, x al cuadrado más 3x a la cuarta menos, ojo, x por 2x, que es 2x al cuadrado. Y ojito, porque teníamos un menos delante, ¿eh? Aquí hay un menos que está afectando a todo el resultado siguiente. 2x por x al cubo es 2x a la cuarta, y como tengo un menos 2x a la cuarta, todo ello partido por x a la cuarta, porque x al cuadrado elevado al cuadrado es x a la cuarta, ¿vale? Y ahora solo nos faltaría ir operando entre sí aquellos términos que tienen la misma potencia de x o que se tienen idéntica parte literal, ¿verdad? Entonces sería 3x elevado a 4 menos 2x elevado a 4 sería x elevado a 4, x a la cuarta. Y ahora los que tienen x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos x al cuadrado, y todo ello partido por x a la cuarta. ¿Podríamos simplificar esto más? Hombre, pues sí, podríamos, porque sería x a la cuarta partido por x a la cuarta menos x al cuadrado partido por x a la cuarta, y nos queda 1 menos 1 partido por x al cuadrado. Pero, estando todo esto bien y todos estos pasos son correctos, bueno, pues realmente el proceso de derivar terminaría aquí. Lo demás pues ya es simplificar y operar la derivada, ¿vale? Pero la derivada en sí misma termina aquí. Bueno, pues seguiremos con nuestros ejercicios, nuestras propuestas de derivadas y hacer derivadas. Cuantas más hagamos y más diferentes sean entre sí, pues más agilidad cogeremos a la hora de derivar, ¿no? Y a entender sobre todo el proceso de la derivación. No es hacer muchas por hacer, sino para coger práctica, para entender cómo se aplica la regla de la cadena y bueno, y si tengo una división, ¿qué tengo que hacer? Si tengo un producto, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Es un poquito ir afianzando y cogiendo ritmo y agilidad.